Bueno, listo. Yo creo que ya podemos dar inicio. Primero que nada, pues agradecerle a todos por estar acá, pues en estas horas y poder dedicarle pues el tiempo a este tema que es súper importante para toda la parte de ginecología y obstetricia. Y agradecerle pues mucho a nuestro ponente, Daniel Mafla, y al doctor Miguel Rodríguez, pues por todo el apoyo que le dio para realizar esta ponencia. Entonces, si quieren, ya podemos iniciar. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al tema de trastornos hipertensivos del embarazo. Mi nombre es Daniel Mafla y fui pues acompañado por Miguel Alberto Rodríguez, especialista en ginecología obstetricia y también docente de la Javeriana. Y vamos a dar inicio. Pues yo les propongo este contenido en orden de pues dar inicio y finalidad a los objetivos que tenemos hoy, que sería definir lo que es los trastornos hipertensivos del embarazo, la epidemiología, los factores de riesgo, fisiopatología, clasificación, manejo y tratamiento y algunas conclusiones que debemos llevar a casa. Como introducción, los trastornos hipertensivos del embarazo comprenden un conjunto de alteraciones entre las que incluyen la hipertensión crónica con preeclampsia añadida, hipertensión gestacional, preeclampsia y la eclampsia pues como una complicación de esta misma y la definimos la hipertensión como la hipertensión durante el embarazo con una presión arterial sistólica de al menos 140 milímetros de mercurio con una presión arterial diastólica de por lo menos 90 milímetros de mercurio que se toma 2 veces con un intervalo de 4 horas. Después de estos, pues tenemos que tener presente este concepto para ir de la mano con otros conceptos que vamos pues a abarcar más adelante, que nos van a permitir pues el entendimiento de las diferentes patologías de las que vamos a hablar. Epidemiológicamente, pues los trastornos hipertensivos del embarazo van a constituir una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal en todo el mundo y se ha estimado que la preeclampsia complica aproximadamente entre el 2 y el 8% de los embarazos a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, los trastornos hipertensivos son responsables de casi el 26% de las muertes maternas, mientras que en África y Asia constituyen aproximadamente un 9% de todas las muertes. Y aunque pues la mortalidad materna es mucho menor en países de altos ingresos en comparación a los países de bajos ingresos, el 16% de las muertes maternas pueden atribuirse a los trastornos hipertensivos. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos que tener en cuenta que una historia previa de preeclampsia, hipertensión preexistente, diabetes preexistente o pregestacional, gestación multifetal, enfermedad renal crónica y algunas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o el síndrome antifosfolípido, pues van a conllevar a, digamos, un riesgo relativo más alto en las mujeres embarazadas a desarrollar preeclampsia y los factores de riesgo con la mejor evidencia, digamos, de una asociación definitiva con la preeclampsia, incluyen datos demográficos, ya sea pacientes adolescentes, pacientes con antecedentes previos de obesidad, hipertensión crónica, diabetes preexistente, anemia preexistente de tipo grave, antecedentes obstétricos como preeclampsia previa y embarazos pues en curso con alteraciones cromosómicas como la trisomía en el cromosoma 13 y dentro de estos factores podemos dividir a las pacientes en bajo, moderado y alto riesgo de desarrollar preeclampsia, que es pues una de las patologías de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cuáles son las pacientes en las que vamos a clasificar en alto riesgo? Principalmente las pacientes con embarazo previo con preeclampsia, especialmente de aparición temprana y con un resultado adverso. Las pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2, las pacientes hipertensas, con gestaciones múltiples, con enfermedad renal, con enfermedad autoinmune o con posibles complicaciones vasculares, como las que ya he mencionado anteriormente. Con cualquiera de estos factores vamos a clasificar a estas pacientes como pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles van a ser esas pacientes de riesgo moderado? Principalmente, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. ¿Cuáles dos aspectos? Si la paciente es nulípara, si la paciente tiene un índice corporal mayor a 30, tiene antecedente de obesidad, tiene antecedentes familiares de preeclampsia, ya sea de la madre o de la hermana, es mayor de 35 años, cumple con algunas características sociodemográficas como raza negra, niveles de ingresos más bajos, reconociendo pues que estos nos van a ser factores biológicos.
factores personales como embarazos previos con bajo peso al nacer o recién nacido pequeño para la edad gestacional y que haya sido pues resultado de un embarazo previo con algún efecto adverso como una muerte fetal o un intervalo mayor de 10 años entre embarazos y pues claramente la concepción in vitro nos van a, con dos de estos ítems vamos a tener un embarazo de riesgo moderado. Aquí es importante iniciar la terapia con ácido acetil salicílico aproximadamente dentro de 100-150 miligramos día de las 12 a las 16 semanas. Y a diferencia pues de las terapias con dosis más altas de aspirina, la aspirina a dosis bajas, a menudo de 60 a 150 miligramos día, va a disminuir la síntesis de tromboxano plaquetario mientras mantiene la síntesis de prostaciclina en la pared vascular. Entonces, esto va a promover la agregación plaquetaria y la constricción arterial, mientras que la prostaciclina va a inhibir la agregación plaquetaria y promueve la vasodilatación. Y aunque no se ha estudiado, digamos, a profundidad el efecto beneficioso de la aspirina en dosis bajas para la prevención de la preeclampsia, también puede estar relacionado en parte, digamos, a la reducción de esa inflamación que se ve en las pacientes con altos riesgos de preeclampsia, pues, que se acentúa a la propia patología. Ya en la fisiopatología, pues tenemos que tener en cuenta que la primera etapa, como vemos al lado izquierdo de la imagen, va a consistir en una remodelación inadecuada de las arterias espirales maternas por parte de los trofoblastos placentarios invasivos. Esto va a dar lugar a una perfusión placentaria reducida. La segunda etapa que vemos en el lado derecho de la imagen describe la difusión vascular sistémica materna que va a conducir a características clínicas, incluida la afectación multiorgánica. Y algunas mujeres van a comenzar el embarazo con enfermedad vascular, ya sea hipertensión crónica, ya sea diabetes, ya sea enfermedad renal, lupus, que va a dar lugar a una implantación placentaria de forma deficiente, que sería todo lo que hemos pues sintetizado en la etapa uno o una susceptibilidad de daño vascular asociado a preeclampsia, que sería pues ya lo que tendríamos en la etapa 2. Lo que va a aumentar el riesgo de desarrollar pues a la final la patología de la que tanto nos preocupa que sería pues la preeclampsia. Entonces, en un embarazo normal, las células citotrofoblásticas de la placenta en desarrollo invaden las arterias espirales uterinas dentro de la decidua y el miometro del útero y van a remodelar las arterias de pequeño calibre y alta resistencia y en vasos de gran calibre y baja resistencia. Entonces, la persistencia del músculo liso en la arteria uterina hace pues que estos vasos sean susceptibles a los vasoconstrictores locales y circulantes. Así como digamos que esto va a permitir que eh, se genere una mala perfusión y pues provoque una isquemia o una hipoxia placentaria y la generación pues de radicales libres que van a ser potencialmente dañinos. Los factores precisos que vinculan la etapa uno con la etapa 2 han sido pues en- digamos que el mayor esfuerzo que se ha dado en los estudios en este campo, ya que hay evidencia que apoya que el papel de los factores angiogénicos, las citoquinas inflamatorias, las micropartículas placentarias circulantes y el estrés oxidativo, pues van a conformar todo lo que es el síndrome de la preeclampsia. Es más, por estas razones se ha dado el nombre de la preeclampsia como la enfermedad de las teorías, ya que es probable que este síndrome sea heterogéneo con muchas vías diferentes, ya sea individualmente o en combinación, que pues convergen a la última a lo que se conoce como la preeclampsia, que sería en resumen daño vascular y las características clínicas que pues resumen este síndrome. Ya en esta imagen, pues vamos a hablar sobre los factores proangiogénicos, principalmente el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial vascular. Y los factores antiangiogénicos, que sería el receptor soluble 1 del factor de crecimiento endotelial vascular, que sería el SFLT1, y la endoglina soluble, que sería el correceptor del factor de crecimiento transformante beta. Estos han recibido cada vez más atención por su papel en la patogenia de la preeclampsia, hasta el punto de llegar a proponerse que el SFLT1 circulante de la placenta se va a unir y va a inactivar al factor de crecimiento endotelial vascular y al factor de crecimiento placentario, compitiendo así con los receptores ubicados en el endotelio y dando como resultado a una función vascular pues ya de forma deteriorada.
en donde la endoglina soluble va a inhibir la señalización del factor de crecimiento transformante beta en las células endoteliales, alterando la vasodilatación inducida por el óxido nítrico. Entonces, pues esto en comparación con las mujeres normotensas, los niveles del SFLT1 y la endoglina soluble van a ser más altos y los niveles perdón, y los niveles del factor de crecimiento placentario van a ser más bajos en la preeclampsia, incluso semanas antes del reconocimiento, pues ya propiamente de la condición clínica, y también se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Entonces, pues se plantea la hipótesis de que de que la isquemia placentaria y la hipoxia se desencadenan por la liberación del SFLT1 de la placenta. Ya aquí vemos todo lo que es los tiempos de todo el espectro de los trastornos hipertensivos en el embarazo, en donde para nuestro propósito del día de hoy es importante identificar lo que es la hipertensión crónica, la hipertensión con preeclampsia sobreagregada, la hipertensión gestacional y la preeclampsia como tal. Entonces vemos desde dónde empieza todo lo que es la hipertensión crónica. Cuando hablamos de hipertensión crónica, tenemos que tener un punto de corte después y antes de las 20 semanas de gestación, en donde van a aparecer otros factores como la preeclampsia, la hipertensión gestacional y que estas se van a extender hasta después de 6 semanas posparto. Entonces ya vamos a empezar a definir los trastornos hipertensivos. Primeramente, la hipertensión crónica va a ser esa hipertensión que procede del embarazo y van a ser esas fibras tensionales elevadas que encontramos en esa paciente que tenemos, que nos llega a la consulta o que vemos por forma en urgencias menor a 20 semanas, que puede estar acompañada o no de proteinuria y que se puede extender hasta la sexta semana posparto. Por otro lado, la hipertensión gestacional la vamos a encontrar después de las 20 semanas, en donde generalmente va a resolver hasta las 6 semanas posparto. Ya por otro lado, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada no es más que cualquier alteración de la que ya habíamos mencionado previamente en la hipertensión crónica que va a tener una proteinuria de nuevo. Ya en el caso de la preeclampsia, vemos que va a ser toda hipertensión gestacional acompañada de una proteinuria positiva, ya sea mayor a 300 miligramos día o una muestra espontánea mayor a 30. Y si tenemos solo estos parámetros, estaríamos hablando de una preeclampsia sin criterios de severidad. Ya si tenemos alguno o más de los siguientes parámetros que vemos al lado derecho de la diapositiva, estaríamos hablando de una preeclampsia con criterios de severidad, ya sea cualquier disfunción de órganos, si tenemos una creatinina elevada, un compromiso hepático con aumento de las transaminasas mayor a 70, unos síntomas neurológicos que sería cualquier alteración visual, convulsiones, cefaleas intensas, accidente cerebrovascular, alteración en la esfera mental, alguna alteración en las plaquetas, que sería una trombocitopenia menor a 150.000, coagulopatía intravascular diseminada, hemólisis mayor a 600, disfunción placentaria que viene acompañada de restricción de crecimiento intrauterino, un Doppler de arteria uterina alterado y muerte fetal. También el edema pulmonar. Ya si tenemos tres de estos aspectos, que sería la LDH mayor a 600, las plaquetas menor a 150.000 y que las transaminasas nos doblen el valor pues de su parámetro normal, estaríamos hablando de un síndrome de HELP. Ya en el manejo, vamos a ver este algoritmo, les quise traer este algoritmo que resumía de forma grande lo que es los trastornos hipertensivos del embarazo y cómo enfocarlos. Si tenemos una presión arterial mayor a 150 milímetros de mercurio de sistólica y mayor a 90 milímetros de mercurio en diastólica, tenemos un trastorno hipertensivo del embarazo si se toma en 2 veces consecutivas mayor a 4 horas. Entonces nos vamos a ir al lado izquierdo de la gráfica, en donde tenemos que tener en cuenta el número 20, que sería, si tenemos menos de 20 semanas de embarazo, estaríamos hablando una hipertensión crónica, y si tenemos más, estaríamos hablando de una hipertensión gestacional. Esto siendo unas presiones arteriales aumentadas de forma aislada, que tendríamos como objetivo tener una presión arterial sistólica menor a 140 hasta 130 y una diastólica menor de 90 hasta 80. Si la paciente no está en criterios de crisis hipertensiva, que sería menor a 160
menor a 110. Si no cumple con estos criterios, es decir, si está menor a esto, tendríamos que ver si la paciente está en rangos muy bajos, deberíamos reducir el tratamiento. Si está en estos rangos, pues deberíamos de mantener el tratamiento con el que pues se ha mantenido en las metas, y si está incluso con unos rangos pues fuera de metas, deberíamos aumentar el tratamiento o iniciar un tratamiento pues más específico de forma endovenosa. ¿Qué es lo que más usamos acá en Colombia? Nifedipino, 30 miligramos, y alfametildopa, 250 miligramos de 8 a 12 horas. Esto pues realmente hay que ir jugando con las presiones de la paciente para alcanzar las metas. La betalol pues de forma ambulatoria pues realmente no se usa, lo usamos más que todos para las crisis. Ya en la parte derecha de la gráfica hablamos de si sospechamos una preeclampsia. ¿Cómo sospechamos una preeclampsia? Si hay lesión en órgano diana o si tenemos una proteinuria positiva. ¿Qué tenemos que ver en esta parte de la preeclampsia? Pues descartar que no tengamos un síndrome de HELP o un diagnóstico diferencial como los que vemos acá en la parte de la derecha, y considerar si necesitamos finalizar esa gestación. Igualmente con lo que tenemos que tener en cuenta con la preeclampsia es alcanzar las metas de presión arterial y ver en cuenta si tenemos algún criterio de severidad, como por ejemplo lo tenemos acá abajo, que serían las presiones arteriales por encima de 160, 110 milímetros de mercurio, que estaríamos hablando de ya una crisis hipertensiva, y donde tenemos que empezar a evaluar un tratamiento endovenoso, principalmente con nifedipino de acción corta o la betalol, ya sea el caso. Y obviamente iniciar profilaxis para neuroprotección. ¿Cuáles son los tratamientos de forma oral que utilizamos acá en Colombia? Como ya lo habíamos mencionado, nifedipino de 30 miligramos, que sería de acción extendida. No lo vamos a confundir con el nifedipino de 10 miligramos, que sería de acción rápida. Y el metildopa, pues que sería un máximo diario de 3.000 miligramos, 250, 2 a 3 veces día, que lo podíamos incrementar de 2 veces, de cada 2 días según la necesidad pues, de la paciente. Cuando hablamos de crisis hipertensiva, como ya lo mencioné en el esquema anterior, una presión arterial sistólica mayor a 160 y una diastólica mayor a 110 de inicio agudo por persistente de 15 minutos o más en una mujer, ya sea en el embarazo, el parto o el puerperio. Les traje un esquema pues realmente es una lista de chequeo de lo que deberíamos hacer para abordar a esta paciente con una crisis hipertensiva de forma integral. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues verificar que realmente estemos en una crisis hipertensiva, tomando la presión adecuada de forma, pues de un intervalo de 15 minutos. Debemos pedir ayuda al equipo que está encargado, pues, de toda la parte de crisis hipertensiva en maternas, designar un líder, debemos monitorizar a la paciente con la presión arterial cada 2 minutos hasta que podamos pues tener una monitoría pues mayor. Tenemos que monitorizar al feto con una monitoría fetal, asegurar los accesos venosos, principalmente calibre 16 o 18. Debemos tomar todos los paraclínicos de daño endoteliar de preeclampsia que ya habíamos visto anteriormente, e iniciar profilaxis para preeclampsia con sulfato de magnesio. ¿Cuál va a ser ese esquema? Va a ser una carga de 4 gramos, diluirla en 100 cc de solución salina y pasarla en 15 minutos, y continuar en una infusión de mantenimiento a dosis de 1 gramo hora por bomba de infusión. Cuando ya tengamos esto, debemos principalmente iniciar tratamiento antihipertensivo dentro de la primera hora del diagnóstico. Esto lo vamos a tener en la parte superior de la diapositiva, en la parte superior derecha, en donde debemos de utilizar nifedipino de corta acción, que sería el de 10 miligramos por vía oral. La dosis inicial serían 20 miligramos y deberíamos dar 2 tabletas y empezar a titular. Empezar a ver cada 20 minutos si alcanzamos esas metas de presión arterial, que serían menor a 150 en sistólica y menor a 100 hasta 90 en diastólica.
Entonces debemos ir pues titulando cada cuánto damos esas dosis. Si completadas las 3 dosis de nifedipino de 60 miligramos no se logra el control de la tensión arterial, debemos iniciar el esquema con la Betalor, que sería 2, 4 y 3 veces 8. Es decir, la primera dosis de 20 miligramos, la segunda de 40 miligramos y 3 veces 80 miligramos hasta alcanzar las presiones arteriales que ya habíamos mencionado, menor a 150 y menor a 100 hasta 90 milímetros en la diastólica. ¿Cuáles son las situaciones que nos preocupan en el uso de la betalol? Los pacientes con asma y falla cardíaca, es decir, hay que tenerlos pues más vigilados si vamos a utilizar este medicamento. Si ya completadas las 3 primeras dosis, es decir, 140 miligramos, no logramos el control de la tensión arterial, debemos empezar pues otro esquema, que en este caso pues nifedipino no tengo muy presente el uso acá en Colombia, sin embargo podemos usar otros medicamentos como nitroprusiato en infusión. Esto hay que tener en cuenta que si la paciente no venía con un manejo previo, aunque les demos la dosis inicial de los 20 miligramos al inicio del diagnóstico, debemos también dar una dosis del nifedipino de larga acción, que sería el de 30 miligramos, para cubrir pues, todos los estados después de que iniciemos la parte aguda del tratamiento antihipertensivo. Después de que controlamos la presión, debemos titular pues todo lo que le damos cada 20 minutos e iniciar tratamiento de esteroide para maduración pulmonar si este va a estar indicado. Si hay desaturación de la paciente, pues tenemos que ver por qué la paciente nos está desaturando, si tenemos algún edema pulmonar y deberíamos tomar una imagen de tórax, inicialmente una radiografía de tórax. Debemos iniciar el control de líquidos administrados y eliminados, es decir, a esa paciente hay que colocarle una sonda vesical y pues lo que decíamos del edema pulmonar, tenemos que quitárselo de alguna forma, ya sea por furosemida, nitroglicerina o nitroprusiato. Tenemos que obviamente informar a la paciente qué le estamos haciendo, a los familiares y pues encargar de informar a todo el equipo para estar pendiente de esta paciente mientras se traslada a una UCI o a una unidad de alto riesgo obstétrico. Ya la eclampsia, por otro lado, es esa paciente con preeclampsia que nos convulsiona, una convulsión tónico-clónica generalizada que va durante o después del parto. Es importante porque esta va a ser la complicación más grave de la preeclampsia y la eclampsia puede ocurrir con o sin signos premonitorios, por lo que hay que tener claros cuándo van a ser esos signos premonitorios que nos están diciendo, hey, esta paciente va a convulsionar. Entonces, esto puede ser durante el parto, el nacimiento o los primeros días postparto. Les traigo otro esquema, otra lista de chequeo que es muy similar al anterior, en donde el principal manejo pues va a ser como calmar toda esa parte neurológica que está teniendo la paciente y debemos realmente pedir ayuda, designar un líder y proteger la vía aérea, mejorando pues la oxigenación. Debemos mantener a esa paciente con una máscara de no reinhalación a 10 litros. Debemos de mantenerla a una posición de cúbito lateral, debemos de tener disponibilidad pues de todos los materiales de succión, hacerle monitoría de signos vitales cada 2 minutos hasta llegar a pues a realizar una línea arterial que nos mantenga pues informados constantemente de los signos vitales, la monitoría fetal, los accesos venosos van a ser los mismos que en las crisis hipertensivas de calibre 18 y 16, debemos tomar para clínicos de daño endoteliar, para preeclampsia, administrar lo que es neuroprotección para calmar esas convulsiones con sulfato de magnesio, que es el esquema que ya habíamos mencionado anteriormente, iniciar manejo para la crisis hipertensiva si está indicado, iniciar manejo antihipertensivo de mantenimiento, como ya lo habíamos mencionado, con los 30 miligramos de nifedipino, e iniciar esteroides para maduración pulmonar si la paciente cumple dentro de los tiempos, que es aproximadamente dentro de las 24 a las 34 semanas eh, que va a estar indicado este esteroide. Hacer control de líquidos administrados y eliminados igualmente por sonda vesical y si la paciente cumple con criterios pues de realizar una neuroimagen hay que pues considerarlo.
Si está desaturada, lo mismo pensar en que esa paciente nos está haciendo un edema pulmonar y ver cómo mejoramos esa parte con furosemida, nitroglicerina o nitroprusiato e igualmente informar a la paciente de lo que le estamos haciendo, al familiar y pues a todo el equipo obstétrico e ingresar lo más pronto posible a esta paciente a una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que necesitamos llevar a casa para lo que es la práctica como médicos generales? Que los trastornos hipertensivos representan una causa muy importante de morbimortalidad materna, que es importante identificar los premonitorios para mejorar el desenlace de la enfermedad y que las complicaciones de la preeclampsia son prevenibles y que está pues en nuestras manos que esta paciente no vaya a cursar con algún daño en órgano diana. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, Dani. La presentación, la verdad, estuvo súper buena, muy concisa. Siento que realmente lograste como concluir los puntos más importantes y enfocarlo a lo que para nosotros es importante como médicos generales. Y no, pues nuevamente muchas gracias por realizar la ponencia y la verdad, pues por lo menos a mí me gustó mucho. Yo quería preguntarte, tú hablaste en una parte de los factores placentarios, ¿cierto? Sí, Sí, eso, ¿qué pudiste leer de eso? Es como una nueva, como unos nuevos marcadores que se están utilizando como para orientar el sí, diagnóstico, ¿cierto? sí, también, y también leí que nos indican también la severidad de lo que sería la preeclampsia que esta paciente va a desarrollar, e incluso también para ver tempranamente cuál es el riesgo de que esta paciente vaya a tener pues preeclampsia, incluso antes de las 20 semanas. Súper, sí, yo había leído algo de eso, es algo súper nuevo y también hay otra cosa que se ha mencionado que son como los patrones dinámicos, no sé si el doctor de pronto haya leído algo de eso, de hipodinámico, hiperdinámico, y el doctor pues levantó la mano, entonces, doctor, cuando quiera puede hablar. Sí, doc, Perdón el ruido, es que ando por aquí en el aeropuerto. Lo que pasa es que tranquilo. ha ido apareciendo ya estos marcadores y estos marcadores están llegando nuevos acá para el manejo de las preeclampsias. En realidad, lo que dice el doctor Nicolaides, que es el mago de la preeclampsia, es que uno debe hacer el estudio de la preeclampsia en la semana 13. Y en la semana 13 se va a pedir primero la historia clínica, segundo la tensión arterial media, tercero la ecografía con Doppler de uterinas y cuarto estos marcadores angiogénicos. Entonces, como la charla, la preeclampsia es un desbalance entre lo procoagulante y lo no coagulante. Y eso es lo que estos marcadores le van a decir a uno ya en la semana 13. No están todavía, digamos que en los estudios. Entonces esto ha hecho que eso se demore aquí en Colombia. Creo que solo hay 2 o 3 instituciones aquí en Cali que la hacen, que creo que es Imbanaco y Valle del Lili. Y hasta ahora se está tratando de hacer. Pero ese es el futuro de la preeclampsia. Creo que eso es una charla magnífica la que hizo Daniel, porque recorrió todo como 40 años de estudio de la preeclampsia. Gracias, profe. Muchas gracias, Doc, sí, de acuerdo. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o yo creo que ya podríamos pues pues finalizar la charla. Nuevamente, muchas gracias a Daniel y al doctor pues por toda la disposición y la verdad, la charla estuvo muy buena. Que tengan buena noche y nos vemos próximamente en otra de nuestras reuniones. Muchas gracias a todos por asistir, igualmente por la disposición.